Bien, jóvenes, entonces el día de hoy vamos a culminar, si se puede decir así, el contenido referente a este primer parcial y lo vamos a hacer con el tema que relaciona al capítulo 4 y 5 de su libro de Cierce-Mansi, referente al tema de leyes de movimiento y leyes de Newton y sus aplicaciones. Entonces, antes de pasar a la presentación y ver las diapositivas que están preparadas referente a la teoría de este tema, um, quiero que recordemos un poco qué era lo que nosotros definíamos al inicio del periodo, cuando hablábamos de ciertas ciencias que competen al tema de la física, ¿verdad? Y pues dentro de ellas hablábamos de la cinemática y hablábamos de la dinámica. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la cinemática, hablábamos de esta ciencia que era capaz de describir, o con eso, de describir el movimiento de los objetos y pues en ese proceso de describir, pues vean que hemos hablado ya de varias cantidades físicas que nos permiten describir el movimiento como ser el desplazamiento, la distancia, velocidad, aceleración, y asimismo, pues ahora en este último tema que vimos, relacionado con el movimiento en dos dimensiones. Pero hasta este momento nosotros solo hemos descrito el movimiento de los objetos a partir de esas cantidades. Pero la pregunta que no hemos podido responder aún es el tema del por qué. El por qué un objeto, o por qué un carro, o por qué una piedra, o lo que sea que ustedes quieran poner en movimiento, por qué ese objeto tiene una velocidad inicial, por qué este objeto tiene esta capacidad de poder ponerse en movimiento. O sea, por qué un balón de fútbol puede realizar un movimiento parabólico, ¿no? Este proyectiles, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué tantos factores, ¿verdad? Tantas escenarios de movimiento y que no hemos podido describirlo, ¿verdad? Entonces, en este tema entra aquella ciencia que a la par de la cinemática hablábamos que es la dinámica. Y la dinámica eh, se encarga de darnos la respuesta al porqué del movimiento de los objetos y al porqué del movimiento de un cuerpo. Entonces, en ese sentido, las fuerzas vienen a ser la respuesta dinámica, si se puede decir así, que se le podría dar al movimiento de los objetos que hemos estado analizando hasta ahora, ya que pues todo lo que nosotros hemos analizado hasta ahora en cinemática viene basado en este fenómeno de la fuerza que, que, que es la causante de que un objeto se mueva de un punto a otro. Entonces, dando esta introducción, pues vamos a pasar a nuestra presentación, que esa la pueden descargar de Teams o de Micro o del campus, como ustedes quieran. Y pues vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? De las leyes de movimiento. Entonces, aquí trata de darnos una pequeña reseña histórica de qué fue lo que ocurrió con el descubrimiento de este tema de las fuerzas. Y pues vean que hay varios científicos que están de predecesores, si se puede decir así, de, de Isaac Newton, que pues prácticamente fue el que catapultó este tema y que lo, o sea, se pudo demostrar, implementar en los cálculos, ¿verdad? De física. Y pues están estos científicos previos, ¿verdad? Nicolás Copérnico, por ejemplo, ¿verdad? En el cual pues él se encargó de hacer mediciones mediante la observación, ¿verdad? De movimientos de los cuerpos celestes que podemos observar en el espacio. Y pues determinó ciertos patrones, ¿verdad? De planetas que fácilmente se pueden ver desde nuestro planeta Tierra, como ser Júpiter y Saturno, ¿verdad? Y también Marte. Entonces, a partir de esos movimientos de estos planetas, él logró sacar ciertas conclusiones importantes, ¿verdad? Referente a los cuerpos celestes. Y pues él como que sembró la semilla de esto de que, bueno, eh, en ese tiempo que vive Copérnico, es un tiempo en donde pues la Iglesia Católica dominaba tanto la ciencia como la religión, ¿verdad? Y pues en ese tiempo
decir de que el Sol era una estrella, de que todos los planetas giraban alrededor de ella y no todos los planetas giraban alrededor de la Tierra como su centro, entonces era prácticamente blasfemia, ¿verdad? Y pues ya eso implicaba ya una muerte en la horca, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta gente, lejos también eh, de aplaudirles por sus conocimientos que desarrollaron, que pues fueron pioneros, también es de reconocer la valentía, ¿verdad? De poder eh, hablar de un tema que en aquellos momentos pues era un tema tabú, un tema prohibido, y que pues lo podían sin ningún problema etiquetar como brujos, ¿verdad? O que practicaban algún tema de hechicería. Entonces, en ese tipo de cosas, pues vienen ellos y pues a partir de estos documentos que pues como les digo, no era como algo que la gente lo aplaudiera, sino que era algo más bien como un poco oculto, pues hacen todos estos descubrimientos, ¿verdad? Y pues el que le sigue es este científico Brahe, que era de origen danés, y pues él también siguió el tema de las descripciones de las posiciones de los planetas, ¿verdad? Que están cerca de la Tierra. Y pues bueno, luego sigue Kepler, ¿verdad? Que Kepler, pues creo que todos ya hemos más o menos escuchado este científico, ¿verdad? Que pues un científico alemán. Y pues él siguió estos estudios, ¿verdad? Que ya habían realizado Copérnico y Brahe. Y, y pues bueno, implementó tres leyes, ¿verdad? Tres leyes de Kepler, pero estas leyes de Kepler pues son más que todo orientadas al tema de los movimientos orbitales que tienen los planetas alrededor del Sol. Pues y pues ya Kepler ya vino y dijo, ok, aquí pasa algo raro, la Tierra no es el centro, sino que muy probablemente el Sol sea el centro, ¿verdad? Pero no lo terminó de definir muy bien Kepler. Kepler solo mencionó más que todo las órbitas, ¿verdad? Que podrían tener los planetas, ¿verdad? Y pues las órbitas elípticas fue prácticamente su contribución más grande y que pues en efecto así lo es, ¿verdad? Las órbitas de los planetas alrededor del Sol son, no son circulares, sino que son elípticas, ¿verdad? Y pues gracias a esa forma elíptica de su órbita es que pues tenemos los solsticios y los equinoccios y pues los cambios en, en las estaciones del año, ¿verdad? Y pues bueno, aparte de eso, pues describir el tema de un movimiento de un planeta que pues en aquel momento soñar con ir al espacio era un sueño, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, no, fue algo bastante revolucionario, ¿verdad? Lo que hizo Kepler. Y pues bueno, ya vino Galileo Galilei, que pues ya todos saben quién es Galileo Galilei, ¿verdad? Un científico de renombre que pues él se orientó en muchas áreas, ¿verdad? Él era bastante, ¿qué les puedo decir? Una persona bastante completa, si se puede decir así, en el tema del área de las ciencias y el arte, pero él pues principalmente se enfocó en el tema del estudio de ciertos fenómenos que en aquel momento pues no eran importantes en aquella época, pero eh, fundaron las bases, ¿verdad? De lo que hoy en día hemos podido desarrollar con la física, ¿verdad? Y pues dentro de las principales contribuciones que él tuvo fue el tema de la medición de la gravedad a partir del punto más alto que tenía Italia en aquel momento, que era la Torre de Pisa. Entonces, él ahí logró describir, ¿verdad?, de que los objetos caen bajo un mismo fenómeno de aceleración y no importa la masa, mucho ojo con eso. Y él dentro de sus experimentos lanzaba, ¿verdad? Elementos livianos con elementos pesados y pues la sorpresa que él obtenía era que pues los dos caían al mismo tiempo y con la misma velocidad. Entonces, ese fenómeno de objetos que caigan al mismo tiempo con la misma velocidad, no importando su masa, dio como pie, ¿verdad? Para que él lograra definir de que la gravedad era un fenómeno que era inherente a este tema de las masas y que pues um, en efecto pues alteraba todos los cuerpos por igual, ¿verdad? Entonces ahí pues se definió la gravedad como constante y pues bueno, él descubrió prácticamente de que la gravedad podía andar en un valor de 9.8 metros, eh, metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? También hizo algunos experimentos con el plano inclinado, obviamente,
Ya con el tema del plano inclinado, más que todo orientado en la descripción del movimiento y el por qué el objeto caía bajo el efecto de la gravedad, ¿verdad? Y pues entonces ahí comenzó a analizar ciertos escenarios con las inercias, en la cual pues si nos vamos a esa definición, la inercia es esta capacidad que tienen los cuerpos de mantenerse en reposo, de mantenerse en movimiento, ¿verdad? Entonces, bajo ese enfoque, él empezó a definir y a correlacionar el tema de la inercia con el movimiento. Entonces, vean que correlacionar la inercia, jóvenes, de una manera u otra es correlacionar la masa del objeto y también correlacionar la forma, ¿verdad? Ya que la inercia va a venir relacionado directamente con estas dos características, la masa y la forma que tenga un objeto. Entonces, en ese sentido, pues él dedicó parte de su vida, ¿verdad?, al estudio de estas cosas y pues bueno, él fue el de que lo obligaron prácticamente en una plaza pública, ¿verdad?, a admitir de que el Sol no era el centro, sino que la Tierra, pero segundos antes de que lo colgaran, pues dijo, y sin embargo, gira, ¿verdad? Sin embargo, se mueve alrededor del Sol. Entonces, pues, bastante desafiante su vida y pues gracias a él, pues este señor es altamente reconocido en Italia, ¿verdad? De hecho el aeropuerto de Roma es el aeropuerto Galileo Galilei, ¿verdad? En honor a él. Bien, vean que luego de él sigue Isaac Newton, ¿verdad? Isaac Newton, pues él era de origen inglés, ¿verdad? Nació en Inglaterra y pues no vamos a decir de que la tuvo fácil Isaac Newton, porque realmente el tipo obviamente era brillante, era inteligente, era una persona erudita principalmente, una persona que había dedicado parte de su vida, bueno, toda su vida prácticamente a los estudios. Y pues él toma un evento bastante cercano a lo que nosotros nos tocó pasar ahorita en este tiempo que vivimos, y pues a él le tocó afrontar una enfermedad altamente contagiosa, ¿verdad? Que ocurrió en Europa, allá en ese tiempo que él vivió, que es la peste negra. Entonces, en esa enfermedad, pues los padres de él, ¿verdad? O sus familiares, tenían mucho dinero, ¿verdad? Entonces, a él lo mandaron a una casa de campo bastante lejana, ¿verdad? Donde pues se aisló, ¿verdad? Y no tuvo contacto con esta virus, ¿verdad? Con esta enfermedad. Y pues para él fue los dos mejores años de su vida, ¿verdad? Es que pues en este proceso de aislamiento él logró concretar varias ideas referente al tema del movimiento de objetos y pues ahí es donde viene el tema de la manzana, ¿verdad? Que la historia dice que le cayó a él en la cabeza o que le cayó en su mano, no sé, ¿verdad? Que le cayó a otra persona y él lo vio. No, realmente no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, pero lo que sí es de que en ese tiempo él logra correlacionar mucha información, muchos cálculos, muchas predicciones que habían hecho estos científicos anteriores y pues él lo correlaciona todo y pues empieza a hacer ciertos experimentos, principalmente con el movimiento de objetos y el por qué estos objetos sufren una aceleración y lo más interesante es él correlaciona el tema de la masa con el movimiento de los objetos. Entonces, ahí es donde viene el tema de la fuerza, joven, porque la fuerza realmente es la interacción de la masa del objeto con el escenario cinemático que pueda representar. Entonces, en este caso, la fuerza viene a definirse de esa manera, como una interacción, ¿verdad? Una interacción de dos o más cuerpos y en esta interacción obviamente se involucra la masa y pues esta masa se correlaciona con otro fenómeno cinemático que es la aceleración. Entonces, lógicamente los experimentos que él hace son un poco más, si se puede decir así, no tan didácticos, ¿verdad? No tan pedagógicos para traerlos aquí a las presentaciones de esta clase, pero sí, como les menciono, él realiza estas observaciones, ¿verdad? De movimiento de objetos
Y pues todo lo amarra en este nuevo mundo que él crea, que es el cálculo, ¿verdad? Isaac Newton, jóvenes, es el primer científico, ¿verdad?, que define a la derivada y define a estos cambios, ¿verdad?, o el comportamiento de un movimiento, ¿verdad?, a partir de un análisis matemático generado a partir de estas relaciones que son trascendentales, ¿verdad? De hecho, así se le conoce en matemática esto, ¿no? Funciones trascendentales que permiten estos análisis de estos movimientos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él fue bastante completo, como les digo, y pues obviamente desde su posición bastante privilegiada, eh, logra, pues, logra descubrir, si se puede decir así, muchas cantidades físicas y pues la más importante, la fuerza. Entonces, gracias a estos jóvenes, vean que pues, vean que aquí él empieza a utilizar y a definir a la fuerza como una cantidad vectorial, ¿verdad? Vean que también ahí se define ya el término vector, ¿verdad? Y pues, como sabrán, un vector tiene pues ciertas características, propiedades que se deben de respetar, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, como todo vector, se debe de hacer ciertas propiedades aritméticas bajo el escenario de los vectores, principalmente con el tema de la suma y la resta, ¿verdad? En la cual, pues, si vamos a sumar fuerzas, tenemos que asegurarnos de que estas fuerzas estén en la misma, en la misma línea de acción, o al menos asegurarse de que estas estén en sus respectivas componentes, ¿verdad? Entonces, recuerden que no se puede hacer una suma de vectores si no se hace componente con componente, ¿verdad? Entonces, esas son como características que debemos de tener bien claras, ¿verdad? Con el tema de la fuerza. Asimismo, también, pues vean que la fuerza caracteriza, dice aquí, las interacciones de los cuerpos, cuantificando la acción ejercida por uno sobre otro. Ojo con eso, cuantificando. O sea, dando un número, ¿verdad? Que correlacione a esa interacción. Entonces, cuando nosotros vemos a un vehículo, por ejemplo, moverse desde un punto 1 hasta un punto 2 y pues tiene sus velocidades, sus aceleraciones, desplazamientos, etcétera, todo eso sabemos de que es el escenario cinemático, pero al momento de que queremos saber el por qué se generan esos eventos cinemáticos, tenemos que darnos cuenta de que si es para un vehículo en específico, ahí pues sería el motor, ¿verdad? El generador de la fuerza externa, si se puede decir así, para poder poner en movimiento el objeto. Asimismo también con querer lanzar una pelota, ¿no? Sabemos de que pues el jugador que debe de ejercer una fuerza externa para que esta pelota pues pueda ponerse en movimiento, ¿verdad? Y pues no solamente para poner en movimiento un objeto, también para ponerlo en reposo, ¿verdad? En este caso, pues imagínense un vehículo, ¿verdad? Que va moviéndose con cierta velocidad y pues de repente entra en una superficie rugosa, ¿verdad? Entra en una superficie rugosa y pues el vehículo llega a detenerse en esta superficie rugosa. Entonces, ese cambio de la velocidad de ir de una velocidad a llegar a una velocidad cero es también propio de una fuerza, ¿verdad? Obviamente no es cualquier fuerza, es una fuerza que iría en contra del movimiento, pero al final de cuentas es fuerza. O sea que también van a haber fuerzas jóvenes de que no van a generar movimiento, sino que todo lo contrario, van a generar de que el objeto se detenga, ¿sí? Y ahí pues en ese sentido nosotros vamos a ver las fuerzas de fricción, que son prácticamente las causantes de que ocurran estos escenarios que les estoy mencionando. Hasta ahora, jóvenes, esta introducción, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Dudas? Todo claro, Lito. Preciso, breve y claro. Gracias. Bueno, entonces ahora pasemos a lo que realmente importa, ¿verdad? Y lo que vamos a usar para efectos de examen, ¿verdad? Que son las tres leyes de Newton. Entonces, en general, de toda la investigación y cálculos que hizo Isaac Newton, pues lo que más nos va a interesar fueron sus tres leyes, ¿verdad? Que sustentó la,
la definición de la fuerza. Y pues si comenzamos a leer la primera ley, vean que aquí nos dice en este pequeño párrafo, y lo vamos a leer, considere, dice acá, un cuerpo que está en reposo y este permanecerá en reposo hasta que no actúe una fuerza externa que cambie su estado de reposo. Y si el cuerpo está moviéndose a velocidad constante, continuará haciéndolo así hasta que no actúe una fuerza externa. Entonces, jóvenes, esto viene bastante relacionado con ¿cómo se llama? Con el tema de la inercia. Y de hecho, esta ley es conocida como la ley de la inercia. ¿Y por qué es conocida como la ley de la inercia? Porque, como les mencionaba, cuando nosotros venimos y definimos la inercia es esa capacidad de estar en movimiento o de permanecer en reposo de todo cuerpo, ¿verdad? O sea que, y eso, pues bueno, les ponía este mismo ejemplo en la sección de la mañana, pero igual se los pongo a ustedes. Esto es bastante parecido a lo que nos pasa cuando vamos en un vehículo. Si nosotros vamos en un vehículo y de repente este vehículo viene con gran velocidad y de repente pues el vehículo ve algún obstáculo o ve una persona o un niño, lo que sea, y se detiene bruscamente, nosotros, el vehículo se detiene, ¿verdad? Porque trae su mecanismo, sus pastillas de freno que detienen al vehículo prácticamente, ¿verdad? Pero eso es para el vehículo, pero la masa que va dentro del vehículo, en este caso nosotros seguimos viajando a esa velocidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la razón del por qué cuando un vehículo se detiene bruscamente, la persona, si no lleva el cinturón, lo que pasa es de que va a pegar al vidrio de enfrente, ¿verdad? O en este caso, para una persona que va en el asiento trasero, pues va y se estrella en el asiento de enfrente, ¿verdad? O imagínense en el caso de un bebé, ¿verdad? O de un niño que pues vaya sentado y que no vaya con su respectivo asiento para niño y pues de repente ocurre un accidente y pues el niño sale volando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, jóvenes, eso es la inercia, ¿verdad? Es que pues, a pesar de que el vehículo se detiene, ustedes siguen viajando a esa velocidad. Entonces, por esa razón, es importante el cinturón, ¿verdad? El cinturón de seguridad nos asegura de que al mismo tiempo que frena el vehículo, pues nosotros también frenamos, ¿verdad? Aunque sintamos que nos vamos para enfrente, ¿verdad? Pero el cinturón nos detiene. Asimismo, pues también lo ocurre cuando estamos en reposo, ¿verdad? Si nosotros estamos en reposo y estamos siempre en este vehículo, ¿verdad? Y pues el vehículo arranca bruscamente, entonces ese arrancón nos hace que nos vayamos para atrás, ¿verdad? Y ese escenario que sentimos que nos vamos para atrás o como que nos hundimos en el asiento es por el efecto de que nosotros queremos estar en reposo, pero el vehículo nos saca de ese estado de reposo, ¿verdad? Entonces vean el carro, jóvenes, como esta fuerza externa, ¿verdad? Como esto que menciona aquí la ley, ¿verdad? Esta fuerza externa. O sea, no todos los objetos o van a permanecer en reposo o en movimiento, a menos de que venga una fuerza externa y que cambie ese estado de movimiento. Si no, se va a quedar moviéndose para el infinito y más allá, ¿verdad? Como dice Buzz Lightyear. Entonces, en ese sentido, así se maneja esta ley. Entonces, como pueden ver, esta ley no hay mucho cálculo que realizar, es una ley más cualitativa que cuantitativa, pero al mismo tiempo es importante que la entendamos, ya que de esta manera nosotros sabemos el porqué de que los objetos se detengan o que adquieran movimiento, ¿verdad? Y eso es por el efecto de la fuerza externa, ¿sí? Ahora entramos a la segunda ley, y la segunda ley, pues ya esta sí es una ley más cuantitativa, o sea que aquí tenemos que hacer ya un poquito más de cálculo. Y pues bueno, lo que hizo aquí Isaac Newton fue realizar ciertas correlaciones de objetos, y pues en este sentido él utilizaba masas, ¿verdad? Vamos a poner así tres diferentes masas, te lo vamos a poner masa M1,
más M2 más M3. Y pues él de una manera u otra tenía algún instrumento en la cual pues aplicaba ciertas fuerzas, ¿verdad? Y lo interesante de estas fuerzas, jóvenes, es de que um, a medida que estas masas cambiaban su valor, pues obviamente las fuerzas cambiaban y se generaban aceleraciones, ¿verdad? Entonces, cuando él venía y correlacionaba, mucho con eso, cuando él venía y correlacionaba el tema de las fuerzas con respecto a las aceleraciones, obtenía siempre un valor constante, igual acá, ¿verdad? F2 entre A2, obtenía un valor constante igual F3 entre A3, obtenía un valor constante. Sorpresivamente, jóvenes, siempre este valor constante que se obtenía era en magnitud igual a la masa del objeto. El valor constante que se obtenía era igual a la masa. Entonces, lo que él hizo fue, para asegurarse de que realmente este fenómeno sucediera correctamente, entonces él creó, o se puede hacer, ¿verdad? El experimento en el cual, pues, uh, se puedan colocar masas, ¿verdad? En este caso, primero la masa M1, se aplica una fuerza F1 y se genera una aceleración A1. Luego se coloca otra masa encima, M2, y entonces para esto un F2 con un A2, y luego otra masa encima, M3, y entonces aquí F3 A3. Entonces él vino y hizo una gráfica, ¿verdad? En donde pues se graficaba la aceleración, la fuerza, y entonces empezó a plotear, ¿verdad? Y entonces pues esta sorpresivamente dio un comportamiento lineal, y pues ese comportamiento lineal, la pendiente, o con eso la pendiente de esa gráfica prácticamente era la masa del objeto. Entonces, esos experimentos se pueden hacer sin ningún problema, pero lo más importante que él definió de todas estas correlaciones es de que ese término que se obtenía constante era la masa del objeto que se estaba poniendo en movimiento. Entonces, prácticamente M conforma a la relación F entre A. Y pues bueno, si aquí ya ordenamos esto, queda la fuerza igual a masa por aceleración. Y esta es prácticamente la segunda ley. La segunda ley nos dice que la fuerza es directamente proporcional a el producto de la masa por la aceleración. Entonces, vean que de aquí se pueden hacer varias correlaciones en las cuales, pues, si yo despejo para la aceleración, por ejemplo, entonces yo sé de que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales, o sea que a medida es más grande la masa, pues más pequeña es su aceleración, y al mismo tiempo, si la masa es pequeña, pues más grande va a ser su aceleración, ¿verdad? Aplicando siempre una misma fuerza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vean que tiene toda la lógica del mundo, ya que pues no es lo mismo poner en movimiento una refri a que pongan en movimiento una cajita de fósforo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es claro ver de que aplicando la misma fuerza para esos dos objetos, se va a acelerar mucho más la cajita de fósforo que una refri, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las correlaciones son bastante lógicas, y pues es de tener cuidado con eso, ¿verdad? Es de saber encontrar correlaciones, bien sea de términos que sean directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Pero lo más importante que tenemos que tener claro es de que la aceleración, perdón, la fuerza, como les mencionaba anteriormente, tiene una definición vectorial, ¿verdad? Entonces, por ende, también la aceleración debe tener una representación vectorial. Y pues bueno, vean que si nos vamos al tema de la definición de la fuerza, vean que la masa, pues, es un término que siempre va a ser constante, no debe cambiar. Y entonces, prácticamente la aceleración, que es un vector también, va a tener una dirección, ¿verdad? Y lo más interesante es de que esta dirección que tenga la aceleración va a ser literal la misma dirección que tenga la fuerza, ya que pues vean que la fuerza y la aceleración son magnitudes
que están correlacionadas por un término constante, pero la dirección que se le dé a la aceleración va a ser la misma dirección que se le dé a la fuerza. O sea que en ese sentido, jóvenes, si yo tengo un objeto que yo sé que se mueve a la derecha, y yo les digo, jóvenes, tiene una aceleración positiva, entonces ustedes ya saben de que la fuerza también va en esa misma dirección y pues está orientada en la misma línea de acción de la aceleración. Entonces, esto nos va a servir mucho, ya que sabiendo la fuerza o dónde va orientada la fuerza, vamos a saber también dónde va orientada la aceleración y viceversa también, ¿verdad? Si sabemos cómo va orientada la aceleración, también vamos a saber cómo va orientada la fuerza. Y estas siempre van en la misma línea de acción, en la misma dirección también. Vean que aquí aparece un término bastante interesante, que es la fuerza neta. ¿Y qué es la fuerza neta, jóvenes? La fuerza neta es, como el mismo nombre creo que nos indica, es una suma de fuerzas, ¿verdad? Y pues esto va a ser un caso muy, muy típico que nosotros tengamos en ejercicios de física, ya que pues en la mayoría de los casos no vamos a tener objetos que solamente tengan una fuerza. Van a haber casos donde el objeto tenga una serie de fuerzas. Fíjense que pues aquí este objeto tengo una fuerza F por aquí, F1, que por acá tengo una fuerza F2, que por acá tengo una fuerza F3 y por acá aquí tengo una fuerza F4. Entonces la pregunta es aquí cómo ataco este problema, ¿verdad? ¿Cómo lo analizo? Entonces aquí es donde viene el tema que yo les digo que tenemos que tener mucho cuidado y es con el análisis vectorial de la fuerza. Aquí lo que tenemos que hacer es siempre identificar cuáles son las fuerzas que están en el eje horizontal y cuáles son las fuerzas que están en el eje vertical. Entonces vean que por esa razón, cuando venimos y hablamos de la fuerza neta, estamos hablando de esta sumatoria de fuerzas que está aquí, que se expresa la sumatoria de fuerzas, y pues esta sumatoria de fuerzas se van a dar en base a los ejes coordenados que tengamos la fuerza. O sea que aquí, si habláramos de fuerzas en X, igual a masa por aceleración en X, yo tendría que hablar en esta sumatoria de fuerzas en el eje X sería prácticamente F1 menos F3, ¿verdad? Perdón, menos F2. Porque pues vean que F1 iría a la derecha y F1 y F2 iría a la izquierda. Y todo esto igual a masa por aceleración en X. Y pues ahora con Y, vean que también hay un análisis en Y, entonces en Y obviamente yo diría F3 menos F4 igual a masa por aceleración en Y. Porque vean que F3 iría hacia las Y positivas y F4 hacia las Y negativas. Entonces, aquí jóvenes va a ser, como les digo, sumamente importante de que entendamos de que cuando tengamos un objeto que tenga una serie de fuerzas, tenemos que analizarlo a partir de la fuerza neta y la fuerza neta pues va a ser esta sumatoria, ¿verdad? Esta sumatoria de fuerzas en sus respectivas componentes. Y pues bueno, aquí ustedes tienen que tener bien claro ese concepto de que solamente van a poder sumar las componentes que van en sus respectivos ejes coordenados, ¿verdad? Ya si tienen una fuerza, por ejemplo, una fuerza que venga aquí, imagínense que tengan aquí una fuerza F5, pues bueno, esta fuerza F5, entonces tendrían que descomponerla, ¿verdad? Y poner acá F5X, F5Y, y pues reordenando esto, entonces ustedes quitarían a F5 y entonces pondrían acá en el eje de la Y, F5Y, y en el eje de las X, F5X, ¿verdad? Y entonces aquí tendrían acá F5X más F1 menos F2 para el caso de X, y para Y, pues sería F5Y más F3 menos F4 para el caso de Y. Y así se maneja el tema de las componentes, jóvenes. Y en Z, pues vean, en Z solo que tengamos un movimiento tridimensional, pero este hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Se tendría que buscar las componentes de esa fuerza en Z y pues solamente analizar las fuerzas que están en ese eje coordenado, ¿verdad? No sé si se entiende este tema de la fuerza neta, joven. Estimados. Yo lo veo claro.
como Digo dice. que ya cuando lo veamos ahí con un ejercicio se va a entender ya un poco mejor. Sí, aquí lo único que quiero que se lleven de esto es que cuando tengan una sola fuerza, o sea, si tienen el bloque acá y solo se le aplica una sola fuerza, pues aquí no hay más que hablar, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, ¿verdad? Pero si ya viene el ejercicio y le aparece aquí una fuerza F1, F2, F3, etcétera, entonces ustedes se tienen que ir con el tema de la fuerza neta. Por eso es que vean que aquí aparece este dibujito, donde tienen que tomar en cuenta la fuerza neta, ya que al final de cuentas, jóvenes, la fuerza neta es la que va a dar la dirección de la aceleración. No es la fuerza F1 o F2. Si hay, como vuelvo y les repito, dos o más fuerzas, entonces tienen que evaluar las fuerzas netas y con las fuerzas netas es que van a, es que van a ustedes a utilizar la segunda ley. ¿Sí? O sea, aquí pongamos un caso en específico, ¿verdad? Imagínense que yo les dijera, jóvenes, fíjense que vamos a hacer este juego de las cuerdas, ¿verdad? Y entonces imagínense que pues pongamos aquí a dos compañeros de ustedes, ¿verdad? A tirar de una cuerda, ¿verdad? Y pues aquí el compañero tira de con una fuerza F1 y aquí el compañero tira una fuerza con una fuerza F2. Y pues pongamos números, ¿verdad? Entonces, am, pongamos de que aquí F1 tenga 10 newton y que F2 esté generando 7 newton, ¿verdad? Entonces, obviamente, se traza la línea de acción, vean que estaría en el eje X, entonces ustedes dirían, bueno, sumatoria de fuerza en el eje X sería, en este caso, 10 newton a la izquierda, a la derecha, menos 7 newton a la izquierda. Esto les quedaría 3 newton. Estos 3 newton, jóvenes, es la fuerza neta. Es la fuerza neta que se está aplicando sobre el sistema. Entonces, en este caso, estos 3 newton prácticamente serían lo que recibiría, ojo con eso, sería lo que recibiría esta persona que está aquí a la izquierda, y esos 3 newton con su masa generaría una aceleración, ¿verdad? Entonces aquí si hay un charco, pues entonces la persona cae en el charco de lodo con esa aceleración, ¿me explico? Entonces, obviamente vean que el golpe no sería tanto porque sería una fuerza neta de 3 newton, pero ya si el tipo viene y no aplica ninguna fuerza, y entonces dice, nada, pues, solo con mi masa, ¿verdad? Voy a evitar de que esta persona me empuje, entonces ahí obviamente vean que el golpe sería más fuerte porque ya no sería 3 newton, sino que sería 10 menos cero, o sea que serían 10 newton, ¿verdad? Y entonces, como ven, estos 10 newton iría relacionado con esta masa por aceleración, y entonces obviamente al aumentar la fuerza, se aumenta la aceleración y pues más grande el tortazo aquí abajo, ¿verdad? Entonces, no sé si me explico con eso, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, la interacción de la fuerza neta es lo que termina moviendo al objeto. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? A los newtons, sí que se les podría llamar así como un peso. Miren, esto es otra cosa. Esto me hacía falta mencionar. Obviamente, si nos vamos al tema de la definición de la fuerza, masa por aceleración, nos vamos a la unidad, esto de la masa sabemos que está en kilogramos y la aceleración sabemos que está en metros por segundo al cuadrado. Entonces, en general, jóvenes, una fuerza se expresa en kilogramos metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Pero en honor a las tres leyes de Newton y pues que Newton fue prácticamente el que descubre el tema de la fuerza, entonces a esto se le nombra un Newton. ¿Verdad? Entonces un Newton es un kilogramo metro por segundo al cuadrado. Entonces por esa razón, cuando nosotros multipliquemos, ¿verdad? Este término masa por aceleración, tenemos que estar seguros de que estamos metiendo masa en kilogramos y estamos metiendo aceleración en metros por segundo al cuadrado para que este producto me devuelva los newtons, ¿verdad? Si ustedes meten aquí gramos y meten en la aceleración centímetros por segundo al cuadrado, eso no les va a devolver newton. Eso les va a devolver gramos por centímetro, gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado, pero eso no es newton, ¿sí? Los newton, vuelvo y les repito, solamente es kilogramo, metro por segundo al cuadrado. Entonces, respondiendo a su duda con el tema del peso, en efecto, el peso es la relación de esta masa por una aceleración que obviamente es debida a la gravedad.
Entonces, por esa razón, el peso también va a estar expresado en newton, pero es por el hecho de que la gravedad también está expresada en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por esa razón también el peso va a estar en newton. En general, todas las fuerzas que nosotros vayamos a utilizar van a estar expresadas en newton. ¿Sí? Y pues bueno, de los newtons también se desprenden otras expresiones más, ¿verdad? De los newtons pueden surgir los milinewtons, los kilonewtons, ¿verdad? Y pues estas sufijos o prefijos que se le quieran dar al término newton, pues son válidos, ¿verdad? Y pues creo que todos entendemos que si habláramos de un kilonewton, pues estaríamos hablando de 1000 newton, ¿verdad? Y pues así, ¿verdad? Esas son conversiones bastante lógicas, ¿verdad? Pero en general, un newton es siempre un kilogramo metro por segundo al cuadrado. ¿Estamos? Así Sí, viene a pedir un newton de tortillas. Bueno, ahí en ese sentido, en teoría lo que estarían midiendo sería un kilogramo fuerza, ¿verdad? Recuerde que en lo que se mide en las balanzas son kilogramos fuerza, ya. Y el kilogramo fuerza ya es una unidad de peso, ¿verdad? No es una unidad de masa, así que ahí mucho ojo con eso, ¿verdad? Pero sí, en efecto, yo creo que aquí no se vende así, ¿verdad? Aquí creo que aquí uno lo compra con, le dice uno las 5 lempiras o 10 lempiras, ¿verdad? Pero en México sí se vende a 100 kilos, ¿verdad? Se les dice, deme tantos kilos de tortilla. Entonces sí, mucho ojo ahí, ¿verdad? Ya que sí, en efecto, lo que se mide es, ahí va la física metida en las balanzas, ¿verdad? Bien, ¿se entendió el tema de la segunda ley, jóvenes? Así en términos generales, ¿verdad? Esto obviamente lo van a amarrar más con ejercicios, pero en general eso es, ¿verdad? Hay un escenario que lo voy a mencionar ahorita para aprovechar, y es que, vaya, tomando el mismo caso que tenemos aquí, ¿verdad? De estas dos personas eh, que están tirando de una cuerda, no agotamos la instancia y yo quiero que ustedes me contesten, o qué es lo que les dicta la lógica. ¿Qué hubiera pasado si esta persona, que aquí claramente está empujando con una fuerza de 10 newton a la derecha, qué hubiera pasado si la persona 2 también hubiera empujado con los mismos 10 newton a la izquierda? ¿Qué creen ustedes que pasaría? O bueno, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando están en este juego de cuerdas y pues las dos son fuertes? ¿Qué es lo que sucede? que se cancelan. Ajá, Pues dependiendo de la calidad de la cuerda, puede Juego llegar de hasta otro. romperse. asumiendo que la cuerda sea de titanio, de esos de los X-Men, ¿verdad? Que es irrompible, ¿verdad? La De cadena no es... adamantium. Sí, sí. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Pues nada, supongo, se quedarían estáticos, En el porque mismo lugar. Wow. no, ninguno ejerce más fuerza que el Ahí lo otro. dijo Entonces, usted todo. Ahí usted lo dijo todo. Su compañero aquí dijo una palabra interesante, estático. ¿Qué significa estático, jóvenes? Que no se mueve, ¿verdad? Nula, cero. Entonces, si nos vamos al tema de las fuerzas, diríamos fuerzas en X igual a 10 newton positivo de la fuerza F1 menos 10 newton de F2, y todo eso sería igual a la masa por aceleración, ¿verdad? Entonces vean que aquí estas se cancelan, pero que quedaría cero, igual a masa por aceleración, entonces la aceleración sería cero. Entonces, jóvenes, a este punto quería llegar cuando nosotros tenemos este caso, principalmente en el tema de fuerzas. Cuando tenemos una aceleración cero, ¿qué debemos de interpretar? La primera, que es la más lógica, es que obviamente el objeto no se mueve, ¿verdad? El objeto no se mueve, entonces se dice que está en equilibrio y que pues bueno, más adelante, ya cuando estemos en el tercer parcial, vamos a volver a tocar este tema y vean que se va a correlacionar el tema de equilibrio con esta palabra que acabamos de mencionar, estático, equilibrio estático, que estos jóvenes es prácticamente el primer parcial, que lo que les va a tocar ver a los que estudian ingeniería civil, ingeniería industrial, y yo creo que también eléctrica, no sé cuántas ingenierías llevan el curso de estática. En el curso de estática, esto es lo que se ve, el tema del equilibrio estático, el tema de la anulación de fuerzas para que el objeto permanezca en reposo. O no un objeto, sino que también un puente, una estructura metálica, una viga,
¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, aquí ya empezamos a entrar un poco en temas que, al menos para ingeniería, esto es el pan de día a día, ¿verdad? El tema de la fuerza. Entonces, vean, el primera interpretación es de que el objeto no se mueve, está en equilibrio. Pero también, jóvenes, ¿de qué otra manera la aceleración puede ser cero? ¿Qué sucedía cuando hablamos de MRU y decíamos de que la velocidad era constante? ¿Qué ocurría cuando la velocidad era constante? ¿Qué decíamos cuando la velocidad era constante? Que no tenía La aceleración. aceleración era cero. Que la aceleración era cero. O sea que yo también puedo atribuir una aceleración cero a un escenario con velocidad constante. Entonces, jóvenes, ustedes dirán, pero ¿y cómo puedo representar esta velocidad constante en estas dos personas que se están empujando una con otra con la misma fuerza? Agreguémosle algo interesante. Pongámosle que estos están empujándose, pero están en una pista de hielo. Pequeños cambios, jóvenes, de tamaño infinitesimal. Vamos a usar la palabra infinitesimal. Pequeños cambios de estas fuerzas que están aplicando estas dos personas van a generar pequeños desplazamientos y esos desplazamientos, jóvenes, se van a realizar de manera con velocidad constante. O sea que aquí en teoría un pequeño empujoncito de más que haya dado el de la izquierda o el de la derecha va a generar un desplazamiento y eso no va a haber nadie que lo pueda detener. Entonces ahí ese escenario de equilibrio con velocidad constante se da en este tema de la física, ¿verdad? Y principalmente se da en escenarios donde, pues, bien sea el objeto está en equilibrio o en el caso, pues, de que por X o Y razón ya el sistema se ha liberado de un punto y pues este ha quedado moviéndose sin la interacción de alguna fuerza y entonces el objeto se mueve con velocidad constante, pero no hay fuerza interactuando, entonces las fuerzas se cancelan, ¿verdad? Ocurre una anulación de fuerzas ahí en este caso. Entonces, estos dos casos son bien importantes que lo tengan presente, ¿no? Que el equilibrio, en este caso, fuerzas en X igual a cero o fuerzas en Y igual a cero, se van a dar cuando la aceleración sea cero, pero esta aceleración puede ser cero si el objeto no se mueve o también si este se mueve con velocidad constante. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Bien, esto obviamente lo vamos a amarrar mucho mejor a medida que vayamos avanzando y pues aquí las fuerzas no las liberan, de la fuerza no se libran de aquí hasta, no sé, ¿qué curso podría decir de que se liberan del tema de fuerza? Yo creo que ni en 321 ni en 415, ¿verdad? Así que pues a familiarizarse con el tema de la fuerza, ¿verdad? Bien, y por último, jóvenes, tenemos la tercera ley, que la tercera ley es otra ley también un poco más cualitativa que cuantitativa, pero también tiene sus correlaciones a nivel cuantitativo. Y es de que la tercera ley es conocida como la ley de acción-reacción. ¿Qué significa la ley de acción-reacción? Pues la ley de acción-reacción nos dice que si nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto, este objeto va a devolvernos una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces vean que aquí aparece esta persona golpeando esta pelota con cierta fuerza. Entonces vean que aquí el pie de la persona se le nombra A y al balón B. Entonces aquí se habla de una fuerza de A sobre B, pero así también el balón, por el hecho que el balón está en reposo, le envía una fuerza hacia el pie. Vean en la misma línea de acción, vean que aquí está la línea de acción, en la misma línea de acción con una fuerza FBA, que en teoría en magnitudes son iguales, pero en signos vean que son diferentes. Entonces, aquí el libro, esta presentación les muestra este escenario, pero esto lo vemos hasta en el evento más sencillo como estar parado, ¿verdad? Sobre una superficie. Nosotros, por el hecho que tenemos masa, también tenemos peso. Y este peso, pues siempre se dibuja como una fuerza que va hacia abajo. Eso lo vamos a ver más adelante mañana. Entonces, esta fuerza
prácticamente se vuelve la acción, ¿verdad? Que ustedes hacen sobre la superficie. Entonces, si nosotros no tuviéramos una superficie, jóvenes, si nosotros no tuviéramos esta superficie, nosotros nos iríamos directito al núcleo de la Tierra, ¿verdad? A quemarnos vivos, ¿verdad? Si no tuviéramos una corteza que nos detuviera, entonces nosotros por esta fuerza de acción aceleraríamos hacia abajo y nos iríamos directito hacia el núcleo. Pero como tenemos esta superficie que nos detiene, entonces la superficie dice, ok, me estás aplicando una fuerza de acción por lo que tengo aquí adentro en mi núcleo, entonces yo te devuelvo una fuerza de reacción. Te devuelvo una fuerza de reacción de igual magnitud a la acción, pero en sentido contrario. Y entonces vean que ahí también se genera el tema de la acción-reacción. Lo mismo ocurre incluso hasta con el tema del movimiento. Si yo tengo un carro y lo muevo sobre una superficie que va desde A hasta B, entonces esta se mueve con una fuerza F, pero si en el tramo AB la superficie es rugosa, jóvenes, se genera una fuerza de rozamiento que debido a la acción del vehículo que quiere moverse a la derecha, se genera una fuerza de fricción que iría a la izquierda. Y esto vean que es sustentado por la tercera ley. Entonces, vean que a pesar de que no es un cálculo tan fuerte como se hace en la segunda ley, pero tiene sus implicaciones a la hora de realizar un análisis de fuerza. Que pues mañana vamos a hablar de cómo analizar las fuerzas, ¿verdad? Y ya vimos que se analizan componente con componente, pero este análisis componente con componente se le conoce en física como diagrama de cuerpo libre. Y como el nombre lo dice, pues lo que se hace es que se aísla las fuerzas del objeto y pues solo analizamos los vectores fuerza, ¿verdad? Y de ahí sacamos conclusiones. Pero en general la tercera ley así funciona, Juanes. Y creo que aquí eh, se basa hasta incluso en lo que nos pasa en la vida real, ¿verdad? Sí, pues nosotros, alguien solo recibimos cosas negativas, pues nosotros también le vamos a enviar solo cosas negativas y pues caso contrario igual, ¿verdad? Si recibimos cosas positivas, pues enviamos cosas positivas. Entonces, la tercera ley es universal, pues, pongámoslo de esa manera. Bien, jóvenes, no sé si hay dudas de estas tres leyes. No sé si quedó alguna duda. Todo claro. Bien, obviamente esto, la que más vamos a usar en tema de análisis de ejercicio y todo va a ser la segunda ley, ¿verdad? Pero también la tercera, pues, nos va a ayudar para representar ciertos escenarios que vamos a discutir el día de mañana. El día de mañana tenemos clase, ¿verdad? Así que, pues, mañana terminamos, como les había prometido inicio de la semana, la teoría de este primer parcial y pues ya la otra semana nos quedamos solamente haciendo ejercicio para prepararlos para su examen presencial que van a tener el día de esta semana que viene a la otra, ¿verdad? Así que pues ya pónganse pilas, ¿verdad? Pónganse a hacer ejercicios y a estudiar, porque ya esto ya está encima, ya está a la vuelta de la esquina el examen. Bien, si no hay dudas, comentarios, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Solo una consulta. Pero es con respecto a las tareas. ¿Cómo quedamos al final? Las tareas, fíjense que, bueno, bien, buen punto. Ayer ya estaba viendo que me contestaron las encuestas. Y vean que todos me contestaron que quieren ejercicio. Vamos a ver. Creo que esta es la respuesta de ustedes. A ver. ¿Es esta? No, es de la... Esta creo que es la de ustedes. Entonces, si nos vamos a estadística, vean que pues todos contestaron con un 76% que quieren resolución de ejercicios del libro de física Auto-Resnick. Entonces, este libro se los voy a compartir, yo creo que está en el campus ya. ¿Sí se los tengo compartidos o no? Solo he visto que está el CEMAS y si está ese, no he revisado. Ok, bueno, voy a revisar yo hoy si ya está ese libro subido, si no se lo voy a subir ahí. Y pues ya de una vez ahí les voy a poner las tareitas. Miren, con respecto a las evaluaciones de este primer parcial, creo que nos vamos a quedar en este primer parcial solo con las tareas.
Entonces, recuerden que ahorita tenemos a disposición los 20 puntos asignados para tareas y pues yo ahí puedo ver cómo distribuirlo, ¿verdad? Entonces, si por ahí encuentro alguna aplicación o applet que podamos hacer quizás de caída libre o de movimiento de proyectiles, pues ahí se los voy a compartir y pues esa sería como una tarea complementaria, ¿verdad? Como una evaluación eh, eh, adicional para el primer parcial, ¿verdad? Pero sí quiero dejarle al menos unas 2 tareas por parcial. Una que sea así como interactiva y otra que sea así de resolución de ejercicios, ¿verdad? Entonces déjeme pensar qué aplicación les puedo poner ahí y les voy a subir quizás algún procedimiento o algún protocolo que tengan que ustedes que medir ahí de la aplicación y pues sacar conclusiones, o no conclusiones, sino más que todo resultados numéricos y que eso pues me lo puedan subir como tarea también, ¿verdad? Entonces, ahí en ese punto déjenme trabajar en estos días que vienen, fin de semana, y pues igual el tiempo que ustedes necesiten, ustedes me avisan y yo, el tiempo que me pidan, yo se los doy, ¿verdad? O sea que si ocupan unas 2 semanas, pues yo les doy las 2 semanas y no importa que se pase del tiempo del primer parcial, ¿verdad? Recuerden que ahí, eh, si a ustedes les interesa hacer la tarea para matar 2 pájaros de un solo tiro y estudiar y hacer la tarea, pues lo hacen en una semana, ¿verdad? Si no, pues lo hacen en el tiempo que ustedes me digan. ¿Estamos? Ingeniero, entonces no vamos a tener controles de lectura. Pues fíjese que ese tema lo ha dejado el coordinador a disposición de lo que uno quiera. Y yo pues ahorita no, para este primer parcial no les voy a dejar ningún control. Ok. Sí. Entonces, ahí en eso quedamos, ¿verdad? Yo les voy a mandar. Y con la distribución de puntos ni siquiera se los voy a poner. Porque si ya les digo que el conjunto de ejercicios de este primer parcial solo les cuesta un puntito oro, nadie me lo va a hacer. Así que pues asuman de que esa tarea va a ser la única que les voy a dejar en el periodo. Entonces, la hacen como que les va a costar los 20 puntos oro, ¿va? Así que ni me vayan a preguntar cuál es la distribución de puntos, ¿va? Porque no se la puedo decir. Para que todos tomen la tarea así formalmente. Entendido, ingeniero. Bien, joven, entonces así quedamos. Nos vemos mañana. Pues Bueno, mañana les doy gracias. el día. Hasta mañana, ingeniero. Nos vemos, chavos. Cuídense.